Saludos cordiales a todos, profesor, muy buenas tardes. El grupo de física, 2, vamos a presentar lo que vendría a ser la ley de Boyle. Comenzando con una breve introducción de lo que vendría a ser la bibliografía de Robert Boyle. Robert Boyle fue un filósofo, químico y físico e inventor irlandés, también dedicado a la teología cristiana y conocido particularmente como la formulación de la ley que lleva su nombre, que es la ley de Boyle, o Boyle-Mariotte, que vincula el volumen y la presión de un gas sometido a una temperatura constante. Robert Boyle es considerado como el primer químico moderno, uno de los fundadores de esta disciplina. En este sentido, es uno de los responsables de que el conocimiento largamente considerado como alquímico o mágico pasara a ser comprensible en términos científicos. Bueno, Robert Boyle es de Irlanda, nació en 1627, eh, creador de la ley de Boyle. También fue un físico como también químico, y bueno, para mantener sus hipótesis libres de sugestiones, bueno, Boyle, sin embargo, la parte química de su comprobación experimental de los principios del Novum Organum, o también de lo que vendría a ser el alquimista moderno. Sin embargo, avanzó hacia una visión mucho más moderna de los elementos, así como los procesos químicos. Como físicos entendió también la diferencia entre mezclas, compuestos, y defendió el estudio químico con un fin en sí mismo en el lugar de una práctica de técnicas luego aplicables en el campo del saber. Bueno, ahora vamos a darle pase a mi compañera Naidelin, que va a hablar sobre un poco de la ley de Boyle y su definición. Bien, continuando con la introducción, tenemos lo que es la ley de Boyle. En 1662, Robert Boyle halló que un gas es inversamente proporcional a su volumen. Una vez que se aplica esta a temperatura constante y el número de moles, la cantidad de gases, si la presión es 3 veces más grande, el volumen es un tercio. Entonces, esta ley se puede manifestar matemáticamente como P por V igual a K, donde P es la presión, V es el volumen cuando la temperatura y la masa son constantes y K es la constante. Esta fórmula se puede utilizar para establecer el cambio de presión o temperatura a lo largo de una transición isotérmica de la siguiente forma. Tenemos P1 por V1 es igual a P2 por V2, o sea, el producto de la presión inicial y el volumen inicial es lo mismo al producto de la presión final y el volumen final. Este crecimiento de distancia provoca que las colisiones, sacudidas, sean menos frecuentes, por lo cual la presión ejercida sobre el muro es menor que previamente. Bien, ahora con lo manifestado, vamos a dar pase a mis compañeros para que puedan mostrar lo que es la simulación en el laboratorio. Bueno, ahora vamos a poner en práctica lo que es la ley de Boyle en el laboratorio. Antes vamos a seguir unos pasos para poder darle práctica. Vamos a colocar nuestra presión del manómetro en 0 kilopascales, al igual que vamos a activar la casilla de ancho. Ahora vamos a añadir las partículas. Vamos a darle en más partículas y vamos a trabajar con 300 partículas en ligero. Y ahora vamos a activar la temperatura y vamos a ver cómo es que esto trabaja. Vemos que para un largo de 10 milímetros, la temperatura va a estar, disculpen, la presión del manómetro va a estar en 3540. Para eso podemos darle pausa y corroborar. Trabaja cerca de 3540. Ahora vamos a manipular lo que son los largos, ¿no? Vemos los 10 milímetros, podemos reducirlos también a 9.
lo cual nos da cerca de la presión de 3.965. Y así iremos bajando el largo de donde trabajamos para poder corroborar lo que vamos a presentar en la siguiente tabla. Vemos cómo el largo va bajando y las presiones van a ir aumentando según vayan bajando, ¿no? Eh, Permíteme compartir, por favor, compañero. Sí, está. Ok. Aquí podemos ver lo que se nos pedía en la tabla 1, ¿no? El ensayo 1 nos pedía que trabajemos con un largo de 10 milímetros y disculpen, podemos ver cómo con 300 partículas y una temperatura de 300 Kelvin, eh, nuestra presión va a estar en 3.540, ¿no? Y acá la presión, conforme el largo vaya disminuyendo, va a ir aumentando. Podemos ver en el ensayo 2 cómo aumentó en cerca de 425. Igual para la presión 3 va a ir aumentando, terminando con la presión en el ensayo 6 en 7.089. Vamos a nuestra tabla 2 y podemos ver los gráficos de la presión y el volumen. Eh, en la presión, de cuando el volumen era 5 era cerca de 7.089 y aquí podemos verlo. No está en 7.000, está en 7.089. Igual si es que el volumen era 10, ¿no? Si el volumen era 10, iba a estar cerca de 3.540. Y aquí podemos verlo. No llega al 3.000 y tampoco al 4.000. Está en un punto medio casi, 3.540. Ahora, vamos a multiplicar el volumen y la presión. La presión por el volumen para poder hallar la constante que se nos pide, que es la constante C, presión por volumen, y todo esto lo vamos a dividir entre 6, que son los ensayos realizados, ¿no? Podemos ver aquí en la tercera columna todos los resultados de la presión por el volumen y el promedio de esta, que es 35.495,5. Ahora vamos a la tabla 3, donde se nos pide que calculemos el trabajo. Para calcular el trabajo vamos a manipularlos, a sumar la base menor más la base mayor entre 2. Supongamos 3.540 más 3.965, que es el punto que le sigue, el punto mayor, entre 2 más. Ahora, trabajamos con respecto a 3.965 con su siguiente punto, 4.425 entre 2 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al punto más alto. Una vez hecho esto, vamos a hallar todos los promedios y vamos a proceder a sumarlos, dándonos con el trabajo un promedio de 24.702,5. Le doy pase a mi compañero Edu, a mi compañero Vega. Finalmente tenemos como conclusiones que a medida de que la zona del recipiente reducía en tamaño, se veía que la presión absoluta incrementaba. Esto se debe a que las partículas sufren una aceleración acelerada. Además, que tenemos la posibilidad de mencionar que la constante es negativa y es representada mediante una gráfica, en este caso una asíntota. Eh, Otra conclusión que tenemos es que al disminuir las presiones del contenedor, eh, las presiones aumentaban, perdón, no, al disminuir las presiones del contenedor, al disminuir el volumen del contenedor, las presiones aumentaban, concluyendo así que estas son inversamente proporcionales. Además de que, según nuestro gráfico desarrollado, la longitud y el volumen son directamente proporcionales. Como última conclusión tenemos de que en este experimento el comportamiento de un gas ideal se basa en la ley de Boyle.